Muy buenas tardes, mi nombre es Kevin Wilcapi. A continuación, vamos a hablar sobre la evaluación de investigación formativa del proyecto número 1 de la Cátedra de Parasitología. Somos del grupo número 3 y el tema que nos tocó es balantidiasis. Mi grupo está conformado por Guamán Luis, Wilcapi Kevin, Aaron Nicole, Hidalgo Daniela y Jaramillo Maena. Bien, para empezar les voy a hablar sobre una pequeña introducción a la balantidiasis. Bien, como ya sabemos, existen más de 80 especies de género Balantidium, tanto en vertebrados como en invertebrados, los cuales solo el Balantidium coli infecta al humano. Este puede infectar tanto al hombre como al cerdo. Con respecto a la reproducción, puede ser tanto asexual como sexual, donde los micronúcleos de dos individuos intercambian información genética. Estos parásitos se localizan principalmente en la luz intestinal, en circunstancias capaces de producir enzimas proteolíticas del tipo de la hialuronidasa, que son capaces de dirigir el epitelio produciendo úlceras intestinales en forma de botón. Van a existir de tres tipos de presentación: portador sano, que tiene una forma asintomática, forma crónica, sintomática, y la forma disentérica o aguda, que puede dar lugar a cuadros fulminantes. Bien, empezando primero con el artículo 1, que es el Balantidium naguaraoi NSP en la comunidad Guarao de Navasanuki, Venezuela. El objetivo del presente artículo es describir una nueva especie del género Balantidium en el hombre basado en las características morfológicas y ecológicas de este nuevo protozoario ciliado. El artículo 2 lleva como título un caso de balantidiasis humana pausesintomática. En este artículo se presenta un caso de balantidiasis humano de forma pausintomática, con periodos cortos de diarrea, alternando con otros estreñimientos y con un año de evolución. Hace 60 años, desde la década de 1940, que no se registraban casos en Uruguay. El artículo 3 lleva como título Balantidiasis en cerdos. El objetivo de este trabajo es informar las lesiones ocasionadas por salmoneliosis y balantidiasis. El artículo número 4 lleva como título Balantidiasis humana, con alta incidencia en la población de Acosta. El presente trabajo se analiza la alta incidencia de Balantidium coli encontrada en Acosta y las posibles condiciones que contribuyen a este fenómeno. También se hace un estudio comparativo con otros reportes hechos a nivel nacional. El artículo 5 lleva como título Prevalencia de Balantidium coli en la población humana y porcina asociado a los factores socioeconómicos y de saneamiento ambiental en el distrito de Acora, Puno, Perú. El propósito de este trabajo fue evaluar algunos aspectos epidemiológicos de la balantidiasis en el distrito de Acora, provincia y región Puno, en Perú. Siendo los objetivos del estudio determinar la prevalencia de Balantidium coli en la población humana del distrito de Acora según la edad y la procedencia. También determinar la prevalencia de la Balantidium coli en la población porcina del distrito de Acora según la edad y la procedencia. Y finalmente determinar el nivel de asociación entre los factores socioeconómicos y de saneamiento ambiental en la balantidiasis en dos zonas del distrito de Ácora. El artículo C lleva como título Balantidium SSP en cerdos y sus criadoras, la prevalencia en comunidades de 2 estados de Venezuela. Los estudios relacionados con la prevalencia de Balantidium coli, tanto en humanos como en cerdos, son escasos, tanto en escala mundial como en Venezuela. Por lo tanto, en este trabajo se planteó investigar la presencia de Balantidium SSP en cerdos de granja y criados domésticamente y correlacionar su hallazgo con el posible infección en las personas que los crían. El artículo 7 lleva como título Balantidium coli, hallazgo raro y accidental de orina de la mujer embarazada. Este es un reparte de caso. En este artículo se informa sobre balantidiasis urinaria rara, accidental y asintomática del sedimento urinario de una mujer embarazada que ingresa al Hospital Integral Especializado de Tabor en el noroeste de Etiopía
y se solicita un análisis de orina de rutina. El artículo 8 lleva como título Balantidiasis, en el cual este artículo va a recopilar información sobre los siguientes países: Finlandia, Suecia, Noruega, en tanto los hemisferios occidentales: Canadá, Estados Unidos, México, Honduras, Costa Rica, Panamá, Jamaica, Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. En cuanto al artículo 9, este lleva como título Disentería causada por Balantidium coli en China. En este se nos menciona que hasta donde nosotros sabemos solo se han encontrado 18 informes de casos únicos de infecciones humanas de Balantidium coli en la literatura inglesa en países limitados desde el 2002 hasta la actualidad. Pero en China se han detectado muy pocas infecciones humanas por Balantidium coli. Y es raro que los médicos o técnicos de laboratorio chinos consideren al Balantidium coli como un posible patógeno en pacientes con diarrea o disentería. Sin embargo, aquí se informa un caso de balantidiasis intestinal en China, lo que indica una posible aparición de enfermedades inducidas por Balantidium coli en climas más fríos. Y finalmente, el artículo 10, que lleva como título Prevalencia de las infección por Balantidium coli en cerdos criados en el sur de Italia. Una zoonosis desentendida generalizada. En este estudio tuvo como objetivo mejorar el conocimiento sobre la prevalencia de Balantidium coli en cerdos domésticos criados tanto en sistemas intensivos al aire libre, sacrificados regularmente en el sur de Italia. Saludos cordiales, mi nombre es Luis Cristian Guamán Sánchez. En este momento vamos a analizar lo referente a los materiales y métodos. En el primer artículo vamos a tener dos aspectos fundamentales, que es el análisis del contexto y el estudio parasitológico. En lo que se refiere al análisis del contexto, es la predisposición que vamos a dilucidar que existe en este contexto sobre el caso que se nos presentó. Entonces, la paciente infectada vivía en la población selvática de Nava Sanuca, que va a estar ubicada en el noreste de Venezuela. En esta localidad van a existir problemas de la sanidad debido a que existe un mal manejo de los desechos, ya que estos son mayormente quemados y el agua de consumo la van a tomar directamente del río que se encuentra frente a las viviendas de esta localidad. En el aspecto del estudio parasitológico, vamos a analizar referente al tipo de alimentación de la población, que básicamente es a base de almidones, lo cual presumiblemente puede producir hipocloridria, que va a favorecer a la instalación de parásitos intestinales. Bien, pasando al artículo número 2, se va a tener igual de manera del análisis dos aspectos fundamentales. En el primer lugar, las muestras, que se va a solicitar muestras de heces de 3 días diferentes, o sea, se va a realizar un seriado para la realización del examen parasitológico. Se va a presentar un caso de balantidiasis humana de forma pausisintomática. Esta forma o tipo de balantidiasis es muy rara y por lo tanto, como podemos dilucidar aquí, se va a presentar con periodos cortos de diarrea alternando con otros de estreñimiento y va a tener un año de evolución. Como bien vemos aquí, esta de aquí se va a registrar en Uruguay y este tipo de balantidiasis pausisintomática no se había presentado desde la década de 1940. Por lo tanto, es un artículo bastante relevante. El segundo aspecto importante va a ser el análisis estadístico, que va a comparar la prevalencia de Balantidium de forma pausisintomática mediante la prueba de Chi cuadrado para determinar la asociación de la balantidiasis con factores epidemiológicos. Bien, en el artículo número 3, los materiales y los métodos son bastante sencillos y básicamente se va a remitir las pruebas de 10 cerdos de 3 meses de edad con signos de anorexia, depresión, diarrea y pelo hirsuto hacia el laboratorio de biología. Lo importante de aquí es que estos cerdos provenían de granjas de transpatio y se les va a realizar la necropsia, el aislamiento bacteriano encaminado hacia la salmonela entérica y el análisis citopatológico. Esto debido a que se tiene la duda
entre la salmonela y la bacteriasis. En cuanto al artículo número 4, de igual manera es bastante sencillo y el estudio se realiza en el año de 1979 con los pacientes de la consulta externa de la Clínica del Seguro Social de San Ignacio de Acosta. Básicamente aquí es una toma de muestras sencillas que vamos a tener una población total de 3.342 muestras de heces por el método de frotis directo en solución salina al 0.85% y en Lugol. En el artículo número 5 vamos a tener dos aspectos fundamentales y es bastante relevante debido a que vamos a tener de igual manera una fórmula matemática. En el primer lugar, la determinación de los factores socioeconómicos y saneamiento ambiental asociados a la infección con Balantidium coli. Se van a aplicar instrumentos, que en este caso es una encuesta, a los jefes de familia con preguntas relacionadas al estudio epidemiológico. Como bien sabemos, esta encuesta va a tener preguntas abiertas y cerradas y según sea el caso van a tener o van a intentar indagar sobre los factores sociales, el sexo, la edad, la escolaridad, la carga familiar, los factores económicos y sobre todo haciendo especial hincapié en el saneamiento ambiental. De igual manera, una vez obtenidos los datos, lo que se va a intentar es la determinación de la prevalencia, que vamos a intentar determinar la prevalencia de Balantidium coli en los seres humanos y porcinos mediante la fórmula propuesta por Moreno en el año 2000, que lo que nos menciona es que la prevalencia va a ser igual al número de casos con la enfermedad en un momento dado, dividido entre la población total en ese momento y multiplicado por 100. Bien, pasando al artículo número 6, los aspectos bióticos y sensibilización de la comunidad. Va a ser un trabajo realizado por etapas con procedimientos bióticos de rigor contemplados en las normativas y legislación nacional e internacional. Como bien indagamos o ya mencionamos en otro artículo, va a tener la presencia del consentimiento informado, en el cual se va a explicar por escrito de manera clara los objetivos y el procedimiento a realizarse. En el artículo número 7, de igual manera es bastante sencillo y de igual manera va a ser un análisis estadístico que va a comparar la prevalencia de Balantidium coli entre mujeres embarazadas mediante la prueba chi cuadrada para determinar la asociación de la balantidiasis con los factores epidemiológicos. Además de la prueba chi cuadrada, obviamente se va a utilizar el coeficiente de asociación de Pearson. Todo esto mediante el software SPPS, la versión número 23. En el artículo número 8 vamos a tener o existe el material y el método del estudio parasitológico, el cual se va a fundamentar en un examen parasitológico que se realizará según el protocolo de investigación de parasitosis intestinales del laboratorio de amibiasis de la Cátedra de Parasitología de la Escuela de Bioanálisis. En este de aquí, las muestras de heces obtenidas durante los casos van a ser examinadas mediante examen microscópico directo con solución salina al 85%, Lugol, Kencel y Sudán 3. En cuanto al penúltimo artículo, que va a ser el artículo número 9, es un análisis estadístico. Este de aquí básicamente es un estudio y un caso descriptivo en el cual los datos fueron expresados a manera de porcentaje debido a que los casos de Balantidium coli en pacientes en el país de China son bastante escasos. Entonces, se intenta o el artículo intenta mostrar los datos mediante un análisis estadístico con la prueba exacta de Figir. Por último, en el artículo número 10, se investigó la tasa de infección de Balantidium coli en cerdos criados en 15 granjas porcinas diferentes y sacrificados regularmente en el sur de Italia, en la región de Calabria específicamente. Este artículo va a servirse de los años de 2017 a 2019 y se probará para la detección de parásitos en 177 partes terminales del recto de los cerdos. De igual manera, de los cuales 91 híbridos comerciales y 86 autóctonos, dando el total de la muestra que era 177 partes terminales.
prevalencia de Balantidium colli en la población humana. El estudio coproparasitológico de 100 personas reveló que 5 se encontraban infectadas por Balantidium colli. La baja frecuencia de esta parasitosis es consecuencia de la zona de los pobladores que practican ciertos hábitos saludables impartidos por el centro de salud de la zona, como el uso de letrinas para la micción y defecación, que fueron limitantes en la transmisión del parásito. Al respecto, se conoce ampliamente que ciertos hábitos como el fecalismo y la falta de higiene son factores importantes para la transmisión de diversos parásitos, especialmente de carácter zoonótica, como la balantidiasis. Artículo 2. La prevalencia del 65% y del 67% de Balantidium spp. en los cerdos provenientes de la granja porcina ubicada en Mariches y en los cerdos criados domésticamente en las comunidades criollas y panares de Maniapure, respectivamente, coinciden con reportes en diferentes poblados de la provincia de Yunnan, en las cuales encontraron una tasa de infección de cerdos entre el 62,4% y el 94,76%. A su vez, la prevalencia de este estudio fue mayor que la reportada en estudios realizados de cerdos de Edo, Bolívar, donde reportan el 33,%. Artículo número 3. La importancia de la balantidiasis radica en que se asocian en cuadros de salmonelosis entérica, y la literatura menciona que en casos de inmunosupresión, los cerdos también son fuente principal de contaminación, ya que las personas se contaminan más fácilmente, por lo que los criadores de cerdos necesitan tener medidas sanitarias, y la balantidiasis se ha encontrado con mayor frecuencia en granjas de traspatio donde la bioseguridad es mínima. Artículo 4. El parasitismo intestinal es el principal problema de la salud pública en este cantón. Los niños y jóvenes presentan un alto porcentaje debido a que se desenvuelven en un ambiente muy contaminado, desconocen los ámbitos de higiene y consumen agua no potable. En la epidemiología de Balantidium colli, el factor más importante son los cerdos, ya que la frecuencia de estos parásitos es muy alta, tanto en cerdos domésticos como en los salvajes. La contaminación con el parásito se lleva a cabo por medio de la ingestión de alimentos o agua contaminada con materiales fecales. Artículo 5. En el artículo previo se señaló en esta misma comunidad protozoarios Endolimax nana, con el 58,8% de estudios, la blastocitis spp, con un 56,9%, entamoeba histolítica y entamoeba dispar con el 41,2%, la entamoeba coli con el 29,4%, la indomeoba butzili con el 25,5%, la trichomonas con el 17,6%, la Giardia intestinalis con el 15,7%, lo que es indicativo de las definiciones sanitarias y alimenticias que presentan sus habitantes. Artículo 6. La Balantidium colli es el protozoario más grande que puede parasitar en el intestino del hombre. Se alimenta con la detritus intraluminales, hidratos de carbono, y acumula almidón en su citoplasma. Puede ser, según las cepas, lesionar las células de la mucosa intestinal, llegando a producir úlceras. El mecanismo de transmisión es fecal-oral, siendo los quistes las formas infectantes. Estos se producen cuando los trofozoitos son arrastrados con las materias fecales, y a veces se completa el enquistamiento en las deposiciones. Se admite que los seres humanos adquieren las infecciones a partir de los alimentos, verduras que se ingresen crudas,
o utensilios contaminados con heces de cerdos, ya que son los lugares con criaderos de porcinos, las infecciones humanas son más altas. No obstante ello, las cepas de los cerdos son de difícil transmisión al hombre. Artículo 7. La balantidiasis es una enfermedad zoonótica transmitida por la ingesta de agua y alimentos contaminados con esta etapa de quiste. Después de la ingestión, los quistes liberan los trofozoitos patógenos que viven en el intestino grueso y se reproducen por fisión binaria. Muchos de los individuos infectados pueden permanecer asintomáticos o pocos pueden desarrollarse síntomas gastrointestinales diferentes. En algunas ocasiones, trofozoitos pueden diseminarse en sitios extraintestinales a través de la circulación sanguínea y metástasis a través de la invasión y perforación de la mucosa intestinal. Artículo 8. La gravedad de los cambios histopatológicos encontrados en nuestros casos corrobora la opinión de quienes creen firmemente en la patogenia. La naturaleza de la Balantidium coli también ilustra varios otros factores que estiman claro que el protozoo viviente secreta una sustancia tóxica, pero en cantidades tan pequeñas que solo se induce una reacción inflamatoria leve o nula en los tejidos circundantes. Sin embargo, cuando son muy numerosos o están degenerando, una mayor liberación de estas toxinas provoca un inflamatorio compuesto principalmente por linfocitos y eosinófilos. Artículo 9. Las manifestaciones clínicas de las infecciones humanas con Balantidium coli pueden variar desde los casos asintomáticos leves hasta los casos de disentería grave, que incluso pueden progresar a consecuencias potencialmente mortales. En teoría, los síntomas de la colitis inducida por la Balantidium coli pueden confundirse con la colitis amebiana, por lo que la Balantidium coli y la entamoeba histolítica deben considerarse dentro de un diagnóstico diferencial de la diarrea parasitaria o disentería, lo cual no es difícil, de hecho, porque sus diferentes tamaños y modos de movimiento. Artículo 10. Los datos obtenidos en el presente estudio subrayan que la Balantidium coli es una parasitosis desatendida, pero generalizada. De hecho, casi la mitad de los cerdos analizados dieron positivos. Los hallazgos informados aquí no difieren de las situaciones nacionales y europeas. En este sentido, aunque los datos sobre la prevalencia de la Balantidium coli están mayoritariamente fechados y obtenidos de las poblaciones de pequeños tamaños muestral, se ha descrito que la presencia de este parásito con una prevalencia que oscila entre el 31,3% y el 100%, sugiriendo que probablemente debido a la época importante patológica, esta parasitosis ha sido poco considerada a pesar de su relevancia. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Daniela Hidalgo y voy a dar a conocer los resultados de la investigación formativa relacionada con la balantidiasis. Los resultados del artículo 1 nos indican que la paciente presenta un total de 7 taxones de diferentes enteroparásitos. Estos enteroparásitos se describen que son los protozoarios y el mintos. Dentro de los protozoarios tenemos a Blastocystis sp, Entamoeba histolítica dispar, Entamoeba coli y finalmente Balantidium sp. Con respecto a los helmintos, se encontró Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura y Uncinarias. Los parásitos de Balantidium que fueron observados en esta muestra no presentan características típicas de Balantidium coli, por lo que se llegó a concluir la existencia de un nuevo taxón. Los resultados del artículo 2 se basan en un hemograma, un examen coproparasitario macroscópico y microscópico. En el examen coproparasitario microscópico se observó formas ovaladas
que tienen cilios y que presentan una movilidad de desplazamiento y de rotación, además de un núcleo grande y con citostoma. Características típicas de los trofozoitos de Balantidium coli. Por lo que el paciente, durante las primeras horas, después de las primeras horas, los quistes se sustituyeron por formas móviles redondeadas y finalmente se administró metronidazol de 30 miligramos por kilogramo y por día, durante el lapso de 10 días, para que finalmente el hemograma arroje un resultado de 142 milímetros cúbicos de eosinófilos y el examen de coproparasitario seriado fuera negativo. Los resultados del artículo 3 nos indican que la paciente en la inspección externa presentaron varias úlceras, linfonodos mesentéricos aumentados. Estas úlceras se presentaron tanto en la válvula ileocecal como en el colon. También se presentaron en el colon unas áreas necróticas e infiltrado polimorfonuclear y mononuclear. Además, se encontraron abundantes formas parasitarias de Balantidium coli y las lesiones antes mencionadas son compatibles con salmonelosis entérica. También se encontró positivo para Salmonella enteriva en 6 de los 10 casos. Los resultados del artículo 4 nos indican que se analizaron 3.242 muestras de heces, de las cuales únicamente 2.412 resultaron positivas para parásitos intestinales, más o menos un 74%. De estas pruebas, 104 fueron positivas para Balantidium coli, es decir, 3.2%. Cabe destacar que estas muestras tuvieron mayor frecuencia tanto en niños y jóvenes. Los resultados del artículo número 5 nos indica que se analizó un total de 221 muestras fecales, de las cuales 13 resultaron positivas para Balantidium coli. Con lo que respecta a la prevalencia en niños y adultos, sí existe una prevalencia del 6.6% y 5% en niños y en adultos. Sin embargo, después de las pruebas analizadas, no se observa una prevalencia de Balantidium coli en las zonas del lago, ni tampoco en la zona intermedia. También se analizaron un total de 80 muestras fecales de porcinos, de las cuales resultaron 71 positivas para Balantidium coli. Se tomó en cuenta factores económicos y sociales para encontrar una asociación a la balantidiasis. Sin embargo, con lo que respecta a los factores económicos, no se encontró una asociación, mientras que los factores sociales, los puntos como la edad y manejo de heces, se encuentran asociados a la balantidiasis. En el caso de la edad, se entrevistó a un total de 100 personas que fueron de 20 años, de las cuales 5 resultaron positivas para el parásito, por lo que la edad fue un factor que limitaba la transmisión del parásito. Con respecto al manejo de las heces, las 100 personas entrevistadas usaban letrina y solo 5 de ellas dieron positivo para el parásito, por lo que el uso de la letrina por los pobladores de la zona limitaba significativamente la infección con el parásito. Los resultados del artículo 6 nos indica que se observó una prevalencia del parásito en ambas poblaciones de cerdo, tanto en cerdos criados domésticamente como cerdos que fueron criados en granja, en una relación de 67% y 65%. El 65% se detectó tanto quistes y trofozoitos de Balantidium, de los parásitos, quiero decir. Además, también se observó otras formas otros parásitos que son la Entamoeba spp, Trichomonas sp, Ascarisum y Trichuris suis. En los cerdos que fueron criados en granja. También se evaluaron a 51 personas
de las cuales se detectó que el 92% de estas estuvieron infectadas por un protozoario y o el minto, mientras que las demás no. De este 92% se dice que el 46.8% tenían parásitos, mientras que el resto únicamente estaba infectada por comensales. Sin embargo, en ninguno de los resultados se detectó infección por Balantidium coli en las personas evaluadas. Con respecto a las condiciones sanitarias, también se observó que los habitantes tenían un estrecho contacto con los animales, especialmente con los cerdos. Los niños y adultos andaban descalzos, existía deficientes hábitos de higiene y también los alimentos eran preparados con pobres medidas de higiene. Y finalmente, el agua del río se usaba como una fuente de abastecimiento sin ningún tratamiento. Los resultados del artículo 7 se basan en un análisis físico de orina, un análisis microscópico de orina, de las cuales el análisis microscópico de orina arroja resultados en donde se puede observar a parásitos móviles y ciliados, que presentan abundantes glóbulos blancos y células epiteliales. Este parásito observado tiene una forma ovoide con una motilidad rápida, presenta cilios cortos y uniformes. También presenta varias vacuolas alimenticias y macro y micronúcleos con eritrocitos que son típicos de la Balantidium coli. Por lo tanto, se identificó este parásito. Los resultados del artículo 8 nos menciona que los parásitos de Balantidium coli son fáciles de identificar debido a su tamaño, ya que son conocidos por ser los parásitos más grandes que infectan al hombre. Estos poseen una forma ovoide que están cubiertos por varios cilios. Es un parásito muy móvil. Con lo que respecta a su citoplasma, este va a contener a un macronúcleo en forma de riñón que se tiñe uniformemente y en ocasiones va a contener un micronúcleo. La forma quística del parásito posee un gran tamaño y es redondo o ovoide. Los resultados del artículo 9 se basan en análisis serológicos, análisis en sangre oculta, análisis microscópico de las heces. Se encontró positivo en los análisis en sangre oculta en heces. El examen microscópico de heces nos indica que se observó trofosocitos ovales grandes con movimientos rotatorios y rápidos. También se encontró dos núcleos que fueron teñidos con la tinción Wright-Giemsa, que representan a los macro y micronúcleos que contiene este parásito. La observación morfológica de este parásito nos indica que los grandes trofozoitos ciliados activos fueron identificados como Balantidium coli, por lo que se llegó a concluir que la disentería que padecía el paciente fue causada por este parásito, además de que se asoció la experiencia del paciente ya que trabaja como criador de cerdos. Cabe destacar que el ejemplar que resulta más infeccioso, un foco de infección más frecuente para el hombre, es el cerdo. Finalmente, los resultados del artículo 10 nos indica que se analizaron un total de 177 muestras, de las cuales 83 resultaron positivas para Balantidium coli en uno de los dos métodos usados, por lo que la tasa de infección fue mayor en los híbridos comerciales que en la raza autóctona. Además, se percibió una prevalencia de los parásitos que es mayor en los cerdos criados en un sistema intensivo al aire libre. También, la infección fue más frecuente en machos que hembras y menos prevalente en ejemplares jóvenes. Muchas gracias. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Nicola Alejandra Aro Cárdenas y a continuación les presentaré las conclusiones de los 10 artículos seleccionados sobre balantidiasis. Ya, artículo 1.
La presencia en el tercio posterior del trofozoito Balantidium naguaraoi de una estructura hueca y en espiral, distintas a otras especies del mismo género, junto con un vestíbulo bucal más ancho que el de Balantidium coli, definen la separación taxonómica de la especie de ciliado que infectaba al ser humano. Se presume que las características ecológicas circunscriben esta nueva especie a las selvas de delta del río Orinoco en Venezuela. Artículo 2. Se concluye que Balantidium coli es el protozoario más grande que puede parasitar el intestino del hombre y es el causante de la balantidiasis. Entre sus tipos tenemos a la balantidiasis humana de forma pausintomática, de la que se habló en este artículo. Este tipo de balantidiasis produce una sintomatología en la que se da dolor abdominal y episodios de diarrea. Para tratarla, el metronidazol ha resultado una buena respuesta terapéutica. Artículo 3. La balantidiasis es una enfermedad infecciosa rara en seres humanos, causada por el protozoario Balantidium coli. Con frecuencia afecta a los cerdos y se localiza en su ciego y colon anterior. Los cerdos son principal fuente de contaminación, por lo que los criadores de cerdos o personas que tengan contacto con los mismos necesitan tener medidas sanitarias. Artículo 4. Se determina la incidencia de Balantidium coli en la población de Acosta, siendo esta de 104 muestras positivas de 3.242 muestras analizadas. La totalidad de las personas infectadas por Balantidium coli ha estado en contacto directo con cerdos, los que son la principal fuente de contagio para el hombre. El Gandan presenta condiciones naturales que favorecen el desarrollo de los parásitos intestinales. Además, las condiciones socioeconómicas de sus habitantes son deficientes, lo mismo que sus hábitos higiénicos. En el artículo 5, la prevalencia de Balantidium coli en la población humana del distrito de Acora fue baja, dando un 5,88%, y no existe diferencia en la prevalencia del parásito entre niños y adultos. Similarmente, entre la zona del lago Soca y la zona intermedia Caritamaya del distrito de Acora. La prevalencia de Balantidium coli, en cambio, en la población porcina del distrito de Acora fue alta, de 88,75%. No se detectó diferencia en la prevalencia del protozoo entre porcinos jóvenes y adultos, como entre los cerdos de la zona del lago Soca y la zona intermedia Caritamaya del distrito de Acora. Artículo 6. Se concluye que Balantidium coli es el único protozoario ciliado que parasita al hombre. Infecta a diferentes animales, entre ellos al cerdo, el cual además es infectado por Balantidium suis, que es morfológicamente idéntico. Se plantea que el cerdo es la fuente de infección para el humano. En este estudio, Balantidium spp se identificó en 65% y 67% de los cerdos criados en granja y domésticamente, respectivamente. Estos resultados muestran la necesidad de realizar estudios similares en diversas regiones del país para establecer con certeza la prevalencia de Balantidium spp tanto en cerdos como en humanos, así como confirmar mediante biología molecular si la especie es Balantidium coli o Balantidium suis. Artículo 7. Balantidium coli es un parásito protozoario ciliado con distribución mundial. Se transmite por vía feco-oral, a través de la ingestión de quistes infecciosos con alimentos y agua. Invade el intestino y causa infección intestinal, principalmente disentería balantidial. La propagación de la balantidiasis urinaria se asocia con estados inmunosuprimidos, como el embarazo. El parásito se puede detectar fácilmente a partir del sedimento de orina mediante un microscopio óptico a través de su característico movimiento rotatorio, ciliado y rápido. Artículo 8. Balantidium coli es probablemente el organismo patógeno más raro que causa disentería. Una revisión de la literatura muestra que alrededor de 600 casos se han registrado en los que este protozoo fue el único o principal parásito que causa la colitis. Este estudio se basó en 5 necropsias de pacientes que fallecieron con disentería Balantidium coli
y 2 apéndices extirpados quirúrgicamente también infectados por este protozoo. Las lesiones son similares macroscópicamente a las vistas en la disentería mediana. La diferenciación histopatológica se hace por la identificación del ciliado, que suele verse en el borde invasor de las úlceras o en la periferia de los abscesos submucosos. Artículo 9. El presente caso es un informe raro de infección humana causada por Balantidium coli en China, lo que implica la probabilidad de desarrollo de infecciones humanas inducidas por Balantidium coli en climas más fríos. La revisión de casos desde 2001 proporcionan datos valiosos para el marco de las infecciones humanas por Balantidium coli a nivel mundial. Y por último, el artículo 10. La elevada prevalencia de Balantidium coli registrada en este estudio refleja la importancia de no subestimar esta parasitosis. A pesar de la elevada prevalencia de Balantidium coli, el amplio espectro de especies hospedadoras, es decir, desde cerdos hasta primates no humanos, y su importancia zoonótica. Teniendo en cuenta la capacidad de Balantidium coli para sobrevivir potencialmente en la superficie de los canales de los animales sacrificados, las buenas prácticas de fabricación e higiene desempeñan el papel más importante en la prevención de su propagación. Eso fue todo, agradezco por la atención brindada y a continuación veremos las referencias bibliográficas de los artículos antes mencionados. Muchas gracias.